Hubo una época en la que llevar esta piedra podía hacer que la gente creyera que estabas maldito. Reyes y emperadores la admiraban, otros se negaban siquiera a tocarla. Y todo por una historia que terminó cambiando el destino de una de las gemas más bellas del planeta. Pero, ¿qué tiene realmente de especial el ópalo? ¿Por qué parece esconder todos los colores del arco iris? ¿Y cómo una simple novela consiguió arruinar su reputación durante generaciones? Hoy descubrirás la verdadera historia del ópalo, una historia en la que la ciencia supera la leyenda. Bienvenidos a Código Gemas. Antes de empezar, quiero proponerte algo. Si tienes cualquier duda sobre piedras preciosas o joyas, escríbela en los comentarios. Soy gemóloga y especialista en diamante y responderé personalmente a todas las preguntas que pueda. Además, tu pregunta puede convertirse en el próximo vídeo del canal. Y ahora sí, acompáñame a descubrir el fascinante mundo de las gemas. A simple vista, un ópalo parece una piedra preciosa como cualquier otra. Pero basta con observarlo unos segundos para darse cuenta de que tiene algo diferente. Ninguna otra gema juega con la luz de esa manera. Sus destellos cambian constantemente, como si en su interior se escondiera un pequeño arco iris. Y sin embargo, lo más sorprendente no es su belleza. Lo verdaderamente extraordinario es que el ópalo ni siquiera es un cristal. Mientras que el diamante, el rubí o el zafiro poseen una estructura cristalina perfectamente ordenada, el ópalo pertenece a un grupo completamente distinto. Se clasifica como un mineraloide. ¿Qué significa eso? Pues que está formado principalmente por sílice, pero sus partículas no están organizadas siguiendo la estructura regular de un cristal. Y precisamente esa aparente falta de orden será la responsable de uno de los fenómenos ópticos más espectaculares de la naturaleza, como veremos en el siguiente capítulo. Pero todavía hay algo que lo hace aún más especial. El ópalo contiene agua. Dependiendo de la variedad, puede albergar entre un 3 y un 21% de agua en su interior. Es una característica única entre las gemas más conocidas y también una de las razones por las que requiere unos cuidados especiales. No estamos ante una piedra cualquiera. Estamos ante una de las creaciones más extraordinarias que la naturaleza ha sido capaz de formar. Aquí llegamos al mayor misterio del ópalo. Si observas uno bajo la luz, los colores parecen aparecer y desaparecer constantemente. Rojos intensos, verdes eléctricos, azules profundos, naranjas, violetas. Cada pequeño movimiento hace que la gema cambie por completo. Durante siglos se creyó que el ópalo escondía algún tipo de magia, pero la realidad es aún más fascinante. El ópalo no contiene pigmentos que produzcan esos colores. Todo es un fenómeno óptico. En su interior existen millones de diminutas esferas de sílice, tan pequeñas que solo pueden observarse con instrumentos de gran aumento. Lo realmente extraordinario es que cuando esas esferas tienen un tamaño muy uniforme y están perfectamente ordenadas, actúan como si fuera una auténtica red de difracción para la luz. Al atravesarlas, la luz blanca se separa en los distintos colores que la componen, igual que ocurre cuando un prisma se descompone la luz del sol. Ese fenómeno recibe el nombre de juego de color y es la característica que hace único al ópalo. Cuanto más intenso, brillante y variado sea este juego de color, mayor será el valor de la gema. Por eso no existen dos ópalos exactamente iguales. Cada uno posee un dibujo de colores irrepetible, creado por la naturaleza hace millones de años. Es como si cada ópalo llevara en su interior una huella dactilar de luz. Y precisamente ese juego de color será uno de los factores más importantes cuando aprendamos a valorar un ópalo, porque no todos alcanzan la misma calidad ni el mismo precio. Cuando alguien habla de un ópalo, suele imaginar una piedra blanca con destellos de colores. Pero la realidad es mucho más fascinante. No existe un único tipo de ópalo. La naturaleza ha creado variedades muy diferentes, cada una con una personalidad propia y en muchos casos con valores muy distintos. Comencemos por el más conocido,
el ópalo blanco. Su fondo es claro, normalmente blanco o lechoso, sobre el que aparece el característico juego de color. Es el tipo más abundante y también el que la mayoría de la gente reconoce a primera vista. Muy diferente es el ópalo negro, considerado por muchos el rey de los ópalos. Su fondo oscuro hace que los colores parezcan mucho más intensos y brillantes. Por ello, los mejores ejemplares alcanzan precios realmente espectaculares. Después encontraríamos el ópalo cristal. Posee un cuerpo transparente o semitransparente que permite que la luz penetre en su interior, creando una sensación de profundidad realmente hipnótica. Otra variedad muy apreciada es el Boulder Opal u ópalo de roca. En este caso, el ópalo permanece unido a la roca donde se formó. Lejos de considerarse un defecto, esa unión natural crea dibujos únicos e irrepetibles. También merece una mención especial el ópalo de fuego. Su nombre puede llevar a confusión. No recibe esta denominación por su juego de color, sino por el intenso color amarillo, naranja o rojo de su cuerpo. Y por último, encontraríamos el Matrix Opal. En esta variedad, el ópalo aparece distribuido entre la roca madre formando vetas y pequeñas manchas de color. Como puedes ver, cuando hablamos de ópalos, no estamos hablando de una única gema, estamos hablando de toda una familia, y cada una posee una belleza, una rareza y un valor completamente distintos. En el próximo capítulo viajaremos hasta el país que cambió para siempre la historia de esta gema, y que hoy sigue siendo el mayor productor de ópalos de calidad del mundo. Hablar del ópalo es hablar de Australia. Durante décadas ha producido alrededor del 90% de los ópalos preciosos del mundo, convirtiéndose en la gran referencia internacional de esta fascinante gema. En pleno desierto australiano se encuentran algunos de los yacimientos más famosos del planeta. Latinrite es mundialmente conocida por sus extraordinarios ópalos negros, considerados por muchos los más valiosos del mundo. Coober Pedy, conocida como la capital mundial del ópalo, alberga algunos de los yacimientos más importantes y espectaculares. Sus habitantes incluso han construido viviendas bajo la tierra para protegerse del intenso calor del desierto. Yandamuka ha dado nombre a algunos de los ópalos más bellos jamás descubiertos, siendo otro de los grandes referentes de la minería australiana. Pero Australia no es el único productor. En las últimas décadas, Etiopía ha revolucionado el mercado con ópalos de una extraordinaria belleza y un intenso juego de color, convirtiéndose en uno de los principales competidores de Australia. Otro país especialmente importante es México, famoso por sus espectaculares ópalos de fuego. Estas gemas destacan por sus intensos tonos amarillos, anaranjados y rojizos, y algunos ejemplares presentan además un magnífico juego de color. También existen yacimientos en Brasil, Honduras, Indonesia y Eslovaquia, aunque su producción es mucho más limitada. Cada uno de estos países aporta características únicas: el color de fondo, el tipo de juego de color, las inclusiones e incluso la forma en que se presenta el ópalo puede ofrecer valiosas pistas sobre su origen, porque, igual que ocurre con otras grandes gemas, el lugar donde nació un ópalo también forma parte de su historia y de su valor. Y llegamos a una de las preguntas más importantes. ¿Por qué un ópalo puede costar 100 euros y otro 100.000? A ojos de la mayoría de las personas, dos ópalos pueden parecer idénticos. Sin embargo, para un gemólogo, las diferencias pueden ser enormes y también su valor. El primer aspecto que observamos es el juego de color. Es el alma del ópalo. Cuanto más intenso, brillante y variado sea, mayor será su valor. No todos los colores tienen la misma importancia. Los destellos rojos son los más escasos y, por tanto, los más apreciados. Le siguen los naranjas y los verdes intensos, mientras que los azules y violetas suelen ser más frecuentes. También analizamos el patrón. Algunos ópalos presentan pequeños destellos dispersos, otros muestran dibujos tan espectaculares que recuerdan a un mosaico, a llamas o a un famoso patrón arlequín, considerado uno de los más raros y valiosos del mundo. El color del fondo también influye enormemente.
En igualdad de condiciones, un ópalo negro suele alcanzar un valor muy superior al de un ópalo blanco, ya que su fondo oscuro hace que el juego de color resulte mucho más intenso. Después evaluamos la transparencia, el tamaño, la talla, el estado de conservación y, por supuesto, el origen de la gema. Un ópalo excepcional es aquel que consigue reunir todas estas cualidades al mismo tiempo. Y precisamente por esta combinación de belleza, rareza y calidad, algunos ejemplares han alcanzado precios realmente extraordinarios. Pero aún queda un aspecto fundamental. No todo lo que parece un ópalo es un ópalo natural. Y eso es precisamente lo que veremos en el siguiente capítulo. Si estás pensando en comprar un ópalo, este es probablemente el capítulo más importante de todo el documental, porque no todo lo que parece un ópalo es un ópalo natural. Comencemos por los dobletes. Un doblete está formado por una fina lámina de ópalo natural adherida a una base, normalmente de roca oscura o de otro material. Este sistema permite aprovechar capas de ópalo demasiado finas para tallarlas como una gema maciza, y además hace que el juego de color resulte visualmente más intenso. Los tripletes son similares, pero incorporan una tercera capa transparente en la parte superior, generalmente de cuarzo, cristal o un material sintético. Esta protección aumenta la sensación de profundidad y ayuda a preservar la delicada lámina del ópalo. Es importante aclarar que tanto los dobletes como los tripletes no son falsificaciones siempre que se vendan indicando claramente su verdadera naturaleza. El problema aparece cuando se ofrecen como si fueran ópalos macizos. También existen los ópalos sintéticos. En este caso no hablamos de una piedra natural modificada, sino de una gema creada íntegramente en laboratorio. Su estructura intenta reproducir la disposición de las diminutas esferas de sílice responsables del juego de color. Algunos presentan un aspecto realmente convincente y pueden resultar difíciles de distinguir para una persona sin experiencia. Y por último encontramos las imitaciones. Estas no reproducen la estructura del ópalo, sino únicamente su apariencia. Suelen fabricarse con vidrios, resinas o plásticos coloreados que imitan el juego de color, pero carecen de las propiedades ópticas de un ópalo auténtico. Por eso, cuando una pieza tiene un valor importante, lo más recomendable es adquirirla a un profesional de confianza o acompañada de un certificado emitido por un laboratorio gemológico reconocido. Porque conocer el origen de una gema no solo protege tu inversión, también te permite apreciar el extraordinario trabajo que la naturaleza o la tecnología han sido capaces de crear. Pocas gemas han vivido una historia tan sorprendente como el ópalo. Durante siglos fue una de las piedras preciosas más admiradas del mundo. Los romanos lo consideraban un símbolo de esperanza y buena fortuna. Y en la Edad Media muchos creían que reunía las virtudes de todas las demás grandes gemas, precisamente porque en su interior parecían convivir todos los colores del arco iris. Pero todo cambió en el siglo XIX. En 1829, el escritor escocés Walter Scott publicó la novela Anne of Geierstein. En ella aparecía una joven noble que llevaba un magnífico ópalo. En un momento de la historia, unas gotas de agua bendita caían sobre la gema. Sus colores entonces desaparecían y poco después la protagonista moría. Era una obra de ficción. Sin embargo, la novela tuvo un éxito extraordinario y muchas personas comenzaron a creer que el ópalo era una piedra maldita. La superstición se extendió rápidamente por Europa. Las ventas descendieron de forma drástica. Y una de las gemas más apreciadas de la historia pasó a ser evitada por miles de personas. Resulta increíble pensar que una novela fuera capaz de cambiar el destino de una piedra preciosa. Con el paso del tiempo, la ciencia y la gemología devolvieron al ópalo el prestigio que nunca debió perder. Y hoy, algunos de sus ejemplares se encuentran entre las gemas más espectaculares y valiosas del planeta. Una de ellas es el Olympic Australis,
considerado uno de los mayores y más importantes ópalos gema jamás descubiertos. También destaca el Aurora australis, un extraordinario ópalo negro famoso por la intensidad y la belleza de su juego de color. Otro ejemplar fascinante es el Virgin Rainbow, cuyos colores parecen iluminarse desde el interior, convirtiéndolo en una de las piezas más admiradas del mundo. Y no podemos olvidar el Flame Queen, un ópalo histórico que debe su nombre a su espectacular patrón, semejante a una llama. Quizás esa sea la mayor paradoja del ópalo. Durante siglos fue temido por una superstición nacida de una novela. Hoy, en cambio, es admirado como una de las obras más extraordinarias que ha creado la naturaleza. Porque cuando la ciencia sustituye a las leyendas, solo queda la belleza. Gracias por acompañarme. Espero que este vídeo te haya ayudado a descubrir un poco más el fascinante mundo de las gemas. Si ha sido así, suscríbete para seguir aprendiendo conmigo. Nos vemos muy pronto en Código Gemas.